Hemos llegado a un momento memorable e importante en la historia de Israel. Y no nada más en la historia de Israel, sino del plan de salvación. Dios ha de establecer un pacto con su pueblo, los israelitas. Este es llamado el pacto mosaico o el pacto del Sinaí. Es un pacto condicional, puesto que las bendiciones de Dios prometen en él, que se prometen en él, solamente se logran con la obediencia de Israel a la ley que implica ese pacto. Esto lo podemos ilustrar como una boda, un matrimonio, donde dos personas se unen y se comprometen el uno al otro en una relación de amor. Es por supuesto un matrimonio más que un simple contrato, es más que un papel. Muchas personas escuchamos decir que no están interesados solamente en un papel, y si bien es importante el papel, un papel no lo es todo. Es importante el papel, pero el matrimonio es algo más. Un pacto es algo más que un contrato. Es un paso necesario para poder desarrollar una buena relación, una relación estable y una relación que perdure toda la vida, que perdure inclusive hasta la eternidad, porque cuando Dios hace un pacto con el hombre, estamos hablando de un Dios que es eterno. El pacto que va a establecerse con Israel a partir de aquí en el libro del Éxodo es sumamente serio y extraordinario. Es entre un pueblo pecaminoso, muy problemático, y un Dios santo. Así que no podemos esperar que la llegada o esta boda, si la podemos llamar así, este pacto, sea algo dulce o suave. El encuentro se da entre las dos partes del pacto y es muy fuerte. Nosotros estamos acostumbrados a ver hermosas ceremonias muy motivantes y muy tiernas en lo que respecta a una boda. Sin embargo, el pacto que Dios había de celebrar con Israel, con su pueblo, iba a ser de una manera muy terrible. Por lo general, en una reunión nuestra, una ceremonia nuestra, tratamos que haya una buena música, agradable, sencilla, dulces voces y mucha ternura. Sin embargo, cuando Dios viene a pactar con su pueblo, viene con cosas temibles, cosas muy fuertes. Esta es una ocasión en donde Dios se manifiesta o se revela como temible. Y déjeme hacer un poco de énfasis en esta palabra, temible. La palabra temible, por definición en nuestro español, significa que es digno o capaz de ser temido. A lo mejor no concebimos a un Dios temible, pero le tengo una noticia: Dios es temible. Muchos se niegan a reconocer que Dios es temible, es decir, que por definición Dios es digno o capaz de ser temido. No porque Dios sea malo, sino porque los malos somos nosotros. Y un Dios santo y perfecto con un hombre pecador y corrupto es una mala combinación. Y la única manera de poder combinarlo es a través de que la parte buena y aquel juez que no puede cambiar y que no puede negarse a sí mismo pueda hacer algo y pueda mostrarle gracia y misericordia a ese hombre pecador. Así que Dios establece un pacto con él. Y aunque es temible, porque el hombre debe reconocer que Dios es temible, es mejor que se nos manifieste como el Dios temible para que encontremos una senda de regreso a ese Dios bueno. Hoy vamos a ver cómo es que se manifiesta ese Dios temible. Sus obras, para que no haya confusión con otro término, son terribles. Fíjense qué interesante. Dios es temible y las obras de Dios son terribles. Posiblemente hemos entendido que aquello que es terrible es algo malo, porque relacionamos la palabra temible con algo malo. Relacionamos la palabra terrible con algo malo, pero debemos ver que en la Escritura
aparece Dios como temible y aparece también las obras de Dios como terribles. Dios no aparece en la Escritura como Dios terrible, sino como Dios temible. Pero lo que aparece como terrible son las obras de Dios. ¿Y por qué son las obras de Dios terribles? No quiere decir que son mal hechas, sino que causan terror, que son difíciles de tolerar, que son muy grandes o son desmesuradas en lo que respecta al hombre pecador. Para una persona que ha cometido un delito, cualquier juez que es intachable va a ser terrible. Su pena va a ser terrible. Cualquier persona que ha cometido una infracción de tránsito, sus tickets se le hacen terribles, pero son necesarios y son justos. Y si están dentro de la justicia, es bueno. Por eso la ley es buena. La Biblia dice que la ley de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Los salmos dicen, guardar tus mandamientos es cosa dulce, es cosa agradable. Pero para el hombre que se niega y que se resiste a Dios, esas cosas se hacen terribles. Y Dios se convierte en un ser temible, porque estamos separados de Dios. La Biblia dice que por cuanto el hombre pecó, está destituido de la gloria de Dios, y por eso las cosas de Dios se le van a hacer terribles, y la presencia de Dios es temible. O que Dios nos permita experimentar lo temible de Dios. A lo mejor predico algo difícil de asimilar, pero esto es necesario. El hombre ha perdido la noción del Dios temible, pero si perdemos la noción del Dios temible, estaremos perdiendo la noción del Evangelio, porque el Evangelio nos habla de un Dios que ha sido ofendido por causa de nuestro pecado. Hemos ya leído acerca del encuentro de Dios con Moisés, su siervo, pero aquí en el libro del Éxodo 19, estamos llegando al clima del encuentro del Dios con su pueblo Israel. Así que acompáñeme a estudiar la experiencia de ese encuentro. Éxodo 19. Fijemos primeramente nuestra atención en el versículo 1 y 2 y hablemos del lugar de encuentro. Una boda en nuestro tiempo, donde por lo general se realiza en una iglesia, con un escenario adornado, un escenario agradable, un escenario propio para llevar a cabo un pacto de amor. Este es el escenario en donde Dios va a pactar con su pueblo Israel. Y miremos el escenario. No tiene nada que ver con un lugar adornado para celebrar una boda. Veámoslo. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidim, se internaron en el desierto de Sinaí, y allí en el desierto acamparon frente al monte al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Me voy a detener ahí. ¿Dónde fue realizado este contrato o este pacto? En el desierto. El lugar de encuentro con Dios, con su pueblo, es un lugar desértico. Debemos entender que Dios no se va a encontrar siempre con su pueblo en grandes ciudades, en palacios o en estructuras, sino en lugares a donde Dios pueda glorificar su nombre y hacerle ver a su pueblo quién es Él. Mi hermano, no podemos medir a Dios por dónde estamos. No podemos medir a Dios por lo glorioso de las estructuras de las iglesias, las grandes construcciones artísticas de los cuales los seres humanos se enorgullecen. Las admiramos, esas grandes estructuras, esas grandes catedrales, pero ¿de qué sirven si la gloria de Dios las abandonó desde hace mucho tiempo? ¿De qué nos sirven las grandes y los bellos edificios si no podemos encontrarnos con el Dios vivo? Dios nos dice que Él había de encontrarse con nosotros. Dios buscaría adoradores, y los adoradores lo encontrarían en cualquier lugar. Donde haya un adorador, donde esté la presencia de Dios, ahí lo podemos encontrar.
Dios se encuentra con su pueblo en el desierto del Sinaí, frente a un monte, o mejor dicho, en el monte que lleva ese mismo nombre. Sinaí significa el lugar donde abundan las zarzas espinosas. El Sinaí significa espinosa. La palabra Sinaí significa espinoso o espinosa. Es el lugar en donde hay zarzas espinosas. Se dice que en esos montes, en ese desierto, abundan las zarzas espinosas, semejante a aquella en la cual Dios se le reveló a Moisés. Y por eso se le llama al monte Sinaí, también conocido como el monte Horeb, a donde Dios se le habría de manifestar a su pueblo. Y ese es el lugar escogido por Dios y convertido en un santuario en el cual Dios tendría un encuentro con su pueblo. Sinaí se convirtió en el santuario. Era un monte, era un desierto. ¿Dónde estaba el pueblo? En medio del desierto. Se metió en lo más duro del desierto, lo más escondido del desierto, y frente a un monte es donde se llevó a cabo este pacto. Este monte sería el lugar donde Dios se le manifestaría a su pueblo. En aquel tiempo todavía no existía el tabernáculo. Si usted recuerda, o más adelante leerá en el libro de Génesis, el ordenamiento del tabernáculo, esa tienda a donde Dios habría de tener una relación con su pueblo, que se separaba en 3 secciones: el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. 3 lugares a donde no todas las personas tenían acceso. Y el lugar santísimo es donde la gloria de Dios se manifestaba y a donde solamente el sumo sacerdote podía entrar. Moisés hablaba cara a cara con Dios, entrando hasta la misma presencia de Dios, pero fuera de ahí el mismo pueblo no podía tener una relación personal con ese Dios, sino la tenía a través de su profeta Moisés, a través del sacerdocio de Aarón. Antes de ese tabernáculo, entonces Dios ordena un santuario. Ese santuario sería un monte. Ese monte tendría en las cimas, sería el equivalente al lugar santísimo, que es donde desciende la presencia de Dios. Las faldas del monte a donde puede subir el sacerdocio y puede estar los siervos de Dios, y las faldas y la orilla del monte a donde el pueblo podía llegar, pero a donde no podía traspasar. Más adelante se convertiría el lugar, el templo de Jerusalén, el templo, el lugar a donde Dios se encontraría con su pueblo. En este tiempo nosotros no estamos centrados en un templo o en un lugar, porque Dios está en medio de nosotros. Donde quiera que la iglesia esté, la presencia de su Espíritu está ahí, porque Dios lo ha prometido: donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Ahora bien, ponga su imaginación aquí. Lo que lee, imagínelo. Está todo el pueblo alrededor del monte, las faldas del monte, y Dios entonces va a tener un encuentro con su pueblo y le va a hablar a su pueblo. El pueblo de Israel ya había visto la gloria de Dios a través de la nube que los había protegido, habían visto las maravillas de Dios, pero ahorita venía un pacto que Dios iba a hacer con su pueblo, y Dios ahí iba a hablar con su pueblo, porque antes era Dios hablando con Moisés, pero ahí Dios iba a hablar de una manera que el pueblo escuchara la voz de Dios para dar testimonio de quién era Moisés y cómo iba a establecer su ley. Y por eso Dios se le iba a revelar a Israel de una manera temible. Pero antes de manifestársele temiblemente, les da un mensaje, a mi parecer, muy hermoso, y se los dice en el versículo 3 al versículo 6. Al cual subió Moisés para encontrarse con Dios, y desde allí lo llamó el Señor y le dijo: anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Y escucha esto: ustedes son testigos de lo que hice con Egipto. Ustedes son testigos. Ustedes ya experimentaron mi favor, mi bendición. Ustedes ya experimentaron que yo los saqué de la tierra de Egipto. Ustedes ya no necesitan más evidencia ni de mi poder ni de mi amor. Pero todavía agrega algo: y de que los he traído hacia mí. ¿Hacia dónde Dios los atrajo? O sea, que no nada más los sacó de Egipto y los liberó, váyanse, sino ¿para qué los liberó de Egipto? Para traerlos ¿a quién? A Dios mismo. Y mire que esto es glorioso: como sobre alas
de águilas, de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Entonces, dos cosas que veo aquí. Ustedes son mis testigos. Tres cosas, mejor dicho. Número uno, ustedes son mis testigos. Han visto y experimentado la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es el amor de Dios que se manifiesta al que no lo merece. El sinónimo de misericordia es amor. Y el amor no se le da al que lo merece o al que yo escojo, sino a aquel que no lo merece. No nada más el que ama como ama a Dios, no es aquel que solamente ama al que le conviene, sino ama al que no le conviene, aquel que ama al enemigo. Dios por eso nos llama a nosotros a que seamos como Él y que seamos misericordiosos. Quien vino a mostrar misericordia por excelencia no ha sido ningún ser humano sino Cristo, en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5 versículo 8. Pero mire qué glorioso. Yo os he traído a mí. ¿Para qué los sacó Dios de Egipto? Para traerlos a Él, para que sean su tesoro, su pueblo, su posesión, algo único de Dios. Miren lo que dice de nosotros, si lo podemos transferir o aplicar a nuestra vida, lo que Dios ha hecho por nosotros los creyentes, los cristianos, lo podemos ver reflejado en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 13. Mire lo que dice la Escritura en Colosenses 1:13. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Estábamos en el reino de las tinieblas y de ahí Dios nos sacó y nos trasladó. ¿A dónde? A Él mismo, a la luz de Cristo. Mire lo que dice 1 de Pedro 3, versículo 18. 1 de Pedro 3, 18. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de que, lea esa parte, de llevarlos a ustedes a Dios. ¿Para qué murió Cristo, el justo por los injustos? A fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Él murió y Él resucitó. ¿Para qué murió? Para que usted y yo, ¿qué hiciera? Nos llevara hacia Dios. Nos lleva hacia Dios. El Evangelio, la fe en Jesucristo, ¿a dónde nos lleva? A Dios. Hermano, la mayor bendición que usted y yo podemos tener es haber sido llevados hacia Dios. Y aunque nos quedáramos sin nada, podemos llamarnos bendecidos, porque hemos sido llevados a Dios. El pueblo de Israel estaba en un desierto, no tenía nada, no tenía herencia, pero tenía a Dios. Y fue atraído ¿a qué? A Dios. Y es lo que Dios quiso mostrarle a su pueblo. No necesitas nada, sino que me necesitas a mí. A veces las situaciones que nos pasan en la vida son medios a través de los cuales nos hacen ver nuestra necesidad de Dios y hacernos ver que Dios nos está diciendo, no necesitas nada, hijo, hija, lo que necesitas es a mí. Y conmigo tienes todas las cosas. Ahora mire qué glorioso, cómo Dios sacó a su pueblo. Dice aquí la Biblia, como sobre alas de águila. Es una expresión a mí me parece muy tierna. El águila es un animal característico de aquellas regiones o del oriente, que es semejante a las águilas que nosotros conocemos, como el águila real. Además de que les llaman águilas algunos buitres y algunos animales de carroña. Pero el águila que está hablando aquí es ese ser glorioso de grandes alas, de vuelo alto
y rápido. Ese animalito, esa ave que es protectora con sus polluelos y que se dice que ellas llevan a sus aguiluchos sobre sí o van junto a ellos en la fase de aprendizaje de vuelo. Por eso aquí dice la Biblia que Dios los llevó a Israel como si Dios fuera un águila e Israel fuera su polluelo sobre sus alas. Pero ¿qué está diciendo también aquí? De que Dios llevó a esos polluelos sobre sus alas, de modo de que cualquier águila que lleva sus polluelos en su espalda o en sus alas, si algún cazador quiere hacerle daño a alguno de sus polluelos, tiene que primero matar al águila. Porque esos animalitos no vuelan bajo, vuelan muy alto y muy rápido. Deuteronomio capítulo 32, versículos 10 al 12 nos aclara por qué Dios en este cántico o en esta parte poética expresa que fueron traídos como alas de águila. Moisés canta en Deuteronomio 3, 10 al 12 y dice lo siguiente acerca de Dios y su pueblo. Lo halló en una tierra desolada, en la rugiente soledad del yermo. Lo protegió y lo cuidó. Lo guardó como a la niña de sus ojos. Y mire esto, como un águila que agita el nido y revolotea sobre sus polluelos, que despliega su plumaje y los lleva sobre sus alas. Es decir, llegó Dios a Egipto, los revoloteó, los organizó y después desplegó su plumaje y los llevó en sus alas y los llevó lejos, hermano. Porque no podía Israel salir a pie, si no es por el poder de Dios, como si fuera un águila. Dice el versículo 12, solo el Señor lo guiaba, ningún Dios extraño iba con él. Ningún Dios pudo resistir al Dios de Israel, al Dios verdadero. Dios estaba con ellos y Dios los sacó de tierra de esclavitud, como con alas, sobre alas de águilas. Hermano, qué hermosa promesa o qué hermosa bendición saber que el mismo Dios que sacó a un pueblo como este en alas de águila es el mismo que nos saca a nosotros. Y no estoy hablando de nuestros problemas, sino el problema más grave que es de nuestro pecado. Porque no hay manera de salir de la esclavitud del pecado, no hay manera de salir de una vieja manera de vivir, de salir de la oscuridad, de salir del ocultismo, de salir de las falsas religiones, de salir de la vanidad, de salir de nuestra propia corrupción, si no es con alas de águila, las alas de águila de nuestro Dios. Aquel que extiende sus alas para poder llevarnos. Y mire, no estamos hablando de muy alto como si estuviéramos hablando de superación personal, sino llevándonos al destino que Dios tiene para nosotros. ¿Qué dijimos? Es atraernos a sí mismo. Nosotros no vamos arriba en el mundo escalando la pirámide del éxito. Estamos, hermanos, siendo llevados por Dios a la presencia de Dios. Y es lo único que nos interesa. Poder encontrarnos con nuestro Dios en esta tierra para conocerlo más íntimamente, pero con la esperanza de que un día lo veremos cara a cara. Esa es la esperanza de todo hijo de Dios que ha conocido el Evangelio. Versículo 7. Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerle todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles. Y todo el pueblo respondió a una sola voz. ¿Cómo respondió el pueblo? Dijo, cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así que Moisés le llevó al Señor la respuesta del pueblo y el Señor le dijo, voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho y el Señor le dijo, ve y consagra al pueblo hoy y mañana. Diles que laven sus ropas
y que se presenten para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte, que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Sea hombre o animal, no quedará con vida. Quien se atreva a tocarlo morirá a pedradas o a flechazos. Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta. En cuanto Moisés bajó del monte, consagró al pueblo. Ellos por su parte lavaron sus ropas. Luego Moisés les dijo: prepárense para el tercer día y absténganse de relaciones sexuales. Me detengo ahí. Dios le dice a Moisés: Moisés, tienes que consagrar al pueblo o santificar al pueblo. Y me voy a detener en esa palabra, santificar al pueblo o consagrar al pueblo. Me pregunto, ¿se presentará una novia mal vestida y mal peinada a su boda? De ninguna manera. ¿Se imagina? ¿Ha visto alguna novia mal vestida y mal peinada en su boda? De hecho, se busca el vestido más hermoso y se guarda y se cuida de la mejor manera. Tiene que estar implacable, tiene que estar hermoso. Su tocado debe de brillar. Qué maravilla, ¿no? Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me gustan las bodas. ¿Sí? Y cuando aparece la novia y se oye la música, el ta, 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 casi dan ganas de llorar. Y sobre todo al novio, que la va a entrar. Pero mire, aquí realmente lo más glorioso de esta boda de aquí es cuando Dios desciende. Pero como el novio viene a encontrarse con su pueblo, le está diciendo a su pueblo: tú tienes que venir bien vestido, porque vamos a entrar en pacto tú y yo. Santificar al pueblo es preparar al pueblo para encontrarse con su Dios. Entonces entendamos que cuando hablamos de santificar al pueblo no estamos hablando de una religiosidad exclusivamente por religiosidad, sino la necesidad de prepararnos en todos los aspectos físicos y espirituales para encontrarnos con el Dios de la gloria. Usted aquí no viene a la iglesia a ver un show, usted no viene a ver un espectáculo, usted viene a encontrarse con Dios. Así debe usted pensarlo. Cuando usted dobla sus rodillas y va a hacer una oración, debe saber que viene delante de la presencia de su Dios. Así que debe llamar Moisés a su pueblo, al pueblo de Israel, de sus tareas profanas y convocarlos a los ejercicios religiosos, meditación, oración, para que puedan recibir la ley de labios de Dios con devoción y reverencia. Porque Dios le dijo a Moisés: Moisés, yo le voy a hablar al pueblo. Yo voy a tener unas palabras. Y ya le había Dios hablado la palabra. Le dio palabras hermosas Dios a su novia Israel aquí. Y le dice: en alas de águilas yo te saqué. Yo te saqué de ahí. Oiga, esa es una palabra muy romántica. Es una palabra muy linda. Esas son palabras de amor. Porque son más que palabras, fueron actos de amor. Un pueblo que no lo merecía, pero un Dios que lo amó y que lo sacó con poder, que se glorificó y que combatió a los egipcios para poder traer a su pueblo hacia él. Ahora, pueblo, tú eres mío, yo vengo a hacer pacto contigo, yo vengo a tener una boda contigo, a encontrarme contigo. Y entonces, esta novia no podía aparecer mal vestida. Entonces, ¿qué significa consagrar o santificar? Déjeme hablarle de dos cosas. Santificar o consagrar significa exigir un estándar y dos, poner límites. Dos cosas que aquí veo. No estoy dando una definición de consagrar, sino una aplicación práctica de cómo consagró Dios al pueblo en Israel. Dos cosas. La primera es, exigió un estándar Dios, y dos, puso límites.
para que entendamos, hermano, la importancia o cómo debemos nosotros presentarnos en nuestra relación con Dios y en nuestro cristianismo. Cualquier ejercicio espiritual debemos consagrarnos. Y cada ejercicio espiritual debe ser un proceso a través del cual nos consagremos a Dios, es decir, que nos preparamos para presentarnos delante de Dios. Y no estamos hablando aquí de salvación, porque Dios ya lo había salvado. Estamos hablando ¿de qué? De una relación, de empezar una relación y de ejercicios espirituales. No somos salvos por la fe. Somos salvos por la fe, perdón. No somos salvos por cómo nos vestimos. No somos salvos por lo que hacemos o por la religión que decimos practicar, ni nuestra denominación. Somos salvos por la gracia de Jesucristo. Y si usted es hijo de Dios y si usted es salvo, ahora tiene que consagrarse a Dios. Y ahí es la razón por la cual exigimos o pedimos que el pueblo de Dios tenga un estándar. ¿Por qué? Porque se está consagrando a su Dios. Se está consagrando al Dios que sigue siendo el mismo, hermano. Algunos dicen que ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Discúlpame, pero aquí todavía no había ley. Se las iban a dar. Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo Dios terrible que se manifestó en densa nube es el mismo Dios en el cual usted y yo creemos. Pero que ahora Dios nos dice, acérquense a mí. Y es para que nos dé miedo. Pero la gente, hermano, en su descaro, piensa que se puede acercar a Dios así. Piensa que puede hacer lo que quiera y acercarse a Dios. Piensa que diciendo que hay gracia, puede acercarse a Dios y mantenerse pecando. Por eso Pablo dice, ¿pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque el que ha nacido de Dios, porque el que ha nacido de Dios no comete pecado. Entonces, dos cosas, exigir un estándar y poner límites. ¿Cuál es el estándar que le pide Dios a su pueblo? Lávense y no se contaminen, absténganse de relaciones sexuales. Aquí menciona las relaciones sexuales. ¿Sí? El acto de lavar sus ropas lleva la noción de la persona que lava sus ropas con el propósito de presentarse a Dios como Dios le exige, le está dando la noción de una necesidad de cambio. Lavar las ropas, vamos a empezar, ellos traían sus ropitas y dice la Biblia que durante 40 años las ropitas les crecieron con ellos. No hicieron nueva ropa. Pero ahí Dios le dice, laven sus ropas, no nada más porque andaban en el desierto, sino exclusivamente porque Dios lo pide para ese momento. Los sacerdotes antes de entrar tenían que lavar sus ropas. Era un símbolo de ¿qué? De purificación, de que a medida que estás lavando su ropa, estás pensando en la necesidad de un cambio. Por eso, mi hermano, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, inclusive con una buena apariencia, es porque tenemos la noción de que Dios merece que estemos bien. Cuando aquellas personas que dicen, es que mire, porque usted cuando va a la iglesia va muy guapo, va muy guapa. Y yo creo que eso es bueno, hermano. ¿Por qué? Porque voy a ir a ver a mi Dios, porque voy a adorar a Dios. Mientras venga guapo y guapa para adorar a Dios y no venga guapo o guapa para agradar a una persona por ahí que también venga a la iglesia. Venga guapo y guapa, ¿para quién? Para Dios. Para Dios. Entonces, ¿por qué? Porque hay algo en nuestro corazón que dice, esto es para ti, Señor. Exclusivamente dedicado esto para ti. Cualquier cosa buena que pueda hacer para Dios, hágala. Puede decir, pero Dios no necesita eso. Claro que no lo necesita, pero sí quiere Dios ver su corazón y muestra un corazón para Dios, que ama a Dios, que respeta a Dios y que se santifica para Dios. Es la forma en la que puedo aplicar esta realidad, hermano, en nuestra propia vida. Al pueblo se le pidió, conságrense, prepárense para ese momento. Así que, hermano, cada día que usted viene a la iglesia, prepárese para ese momento. Prepárese. Yo sé que todos nos preparamos para el domingo estar aquí. Y eso es bueno.
nos preparamos para estar en la presencia de nuestro Dios. Amén. Entonces, el acto de lavar nuestras ropas habla de la necesidad de un cambio. A Israel se le está diciendo: Israel, vas a tener que cambiar. Aún estas leyes te van a purificar, y aún todo lo que estás pasando y vas a pasar es un proceso de purificación. El otro requerimiento muy intencional que se le pidió Dios a Israel fue la abstinencia sexual. Y esto ha traído muchas dudas acerca de la sexualidad. La pregunta es entonces, ¿la sexualidad es mala? La respuesta es no. En el contexto del matrimonio, la Biblia enseña que la sexualidad es santa. Y entonces, si la sexualidad es santa, ¿por qué Dios pide que se abstengan de relaciones sexuales? Bueno, hay implicaciones exclusivas en aquella ocasión solemne. Dios había de ser todo para su pueblo. Así que el hecho que le pidiera a Dios a su pueblo esa abstinencia es porque Dios quería que su pueblo reconociera que Dios es todo para su pueblo, no el esposo, no la esposa. Es decir, venía un pacto, venía un matrimonio, venía una boda entre Dios y su pueblo, exclusivo y santo. Así que Dios le está pidiendo que deje hasta lo legítimo y necesario, es decir, en el matrimonio la sexualidad es legítima y es necesaria, ¿sí? Pero cuando se le dice no participes de él, se le está pidiendo que lo haga con una señal de apartarse para Dios. Lo mismo que un ayuno. Cuando ayunamos, tenemos el derecho de comer y Dios nos da para comer. Tenemos el derecho de beber, Dios nos da de beber. Pero cuando ayunamos, renunciamos a ese derecho legítimo con el propósito de dedicarnos para Dios. Entonces, es lo que está pidiendo Dios aquí. Entonces, entendamos, dentro del contexto de matrimonio, la sexualidad es santa, pero cuando Dios lo pide aquí, es con el propósito de dedicarse para el Señor. Y tiene una explicación en el Nuevo Testamento cuando Pablo dice que los casados no se nieguen uno a los otros, sino cuando se dediquen a la oración y a la búsqueda de Dios, de mutuo consentimiento, para que no caigan en tentaciones. Y solamente por un tiempo. ¿Por qué? Porque es un tiempo de dedicación exclusiva para buscar a Dios. Un ayuno. ¿Sí? Bien, entonces Dios les exige un estándar: lavarse, no contaminarse. Y la segunda cosa que les pide es poner un cerco. Dios le dice a Moisés, pon un cerco alrededor del monte. ¿Y cómo lo puedo aplicar a nosotros? Dios le está pidiendo que pongamos límites y reglas. Los límites y las reglas permiten una buena relación. Las reglas y los límites son importantes en toda relación. Hablamos de gracia y creemos en la gracia, pero recuerda, hermano, la gracia es inteligente, es sabia, es buena, es justa y es santa. Y estas características no se logran haciendo lo que uno quiere. La gracia no es hacer lo que uno quiere, sino establecer los límites y las fronteras adecuadas para una buena convivencia. En este caso, Dios va a hablar, Dios se va a manifestar, pero el pacto que Dios había de establecer con su pueblo Israel era un pacto solamente temporal, porque vendría un pacto más excelente, que es el pacto de la sangre de Jesucristo. Y en ese pacto de la sangre de Jesucristo, en donde usted y yo estamos, tenemos libre entrada al Padre. Pero en el pacto que Dios estaba estableciendo con su pueblo Israel no tenía entrada como nosotros tenemos hacia el Padre. Así que establece un cerco, establece límites y reglas, y le dice, pone un cerco. No sabemos si fue posiblemente una zanja, dibujó una línea divisora y les dijo Moisés, pueblo, hasta aquí pueden llegar, aquí no pueden ni pisar. Y Dios les dice, aquel que se atreviera a pisar, moriría a espada, moriría a flechas. ¿Por qué? Es decir, si algún israelita veía que otro israelita se pasaba y no podía
hacer nada con él, a flechazos lo iban a matar. ¿Por qué? Porque no se iban a exponer a meterse al lugar que Dios había dicho, no pases. Ahora, esos límites, si se da cuenta, Dios le pide al pueblo que haga justicia a la ley que les está estableciendo. Dios les dice, ustedes no deben hacer esto, pasar ese límite. Y si alguien pasa el límite, ¿quién debe ejercer justicia? El mismo pueblo. El mismo pueblo tiene que ejercer justicia. Pero más adelante Dios le dice al pueblo, le dijo a Moisés, cuiden de que no traspasen el límite, para que yo no haga estrago entre ellos. Porque ¿qué hubiera pasado si alguno pasa el límite y el pueblo no lo mata? Dios se va sobre el pueblo. Por eso le digo que Dios es terrible. Esas obras de Dios son terribles. Dios no es terrible, perdón. Dios es temible. Y sus obras son terribles. Porque no es una cuestión fácil que el hermano tenga que matar al hermano, al israelita. Un israelita tenga que matar, pero era la ley. Para que entendamos cuán dura era la ley, que le aseguro que usted y yo no podríamos cumplir. Cuando leo esto da miedo, hermano. Saber que Dios dice no pases aquí, yo diría, yo no lo paso. Yo no lo paso. Porque era una cuestión terrible y Dios debía manifestarse así. Veamos cómo se manifiesta lo temible de Dios. Versículo 16. En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. ¿Alguno aquí lo ha despertado un relámpago de esos de los que le pone a latir el corazón a 180? De esos truenos que le hacen, se prenden las alarmas de los carros y que parece que fue en la yarda de atrás. ¿Verdad que todo el mundo atemoriza? Eso es lo que pasó en la madrugada. Hubo truenos, relámpagos, una densa nube y un toque muy fuerte de trompeta que puso a temblar todos los que estaban en el campamento. El toque de trompeta que habla aquí es el shofar. La palabra que utiliza aquí la escritura es shofar, sonó el shofar de Dios. Lo interesante es que cuando se toque la trompeta, el pueblo saldrá, utiliza otra palabra y es cuerno. Realmente un shofar es un cuerno. Usted ha visto el shofar, ¿verdad? Que toca Diana. El shofar, el cuernito que está por ahí. Pero este cuerno, este shofar que se tocó aquí, fue un toque muy fuerte de trompeta que puso a temblar todos, porque este fue el shofar de Dios. Este no lo tocó el pueblo. Era el mismo Dios hablando y llamando a su pueblo. Y su voz era de miedo, causaba miedo. ¿Y qué es lo que nos hace ver, hermano? Esta palabra nos debería causar miedo. Creo que nos debe dar confianza a los creyentes en Cristo, pero debemos tenerle temor a esta palabra para que entendamos lo que es el Evangelio, porque es una cuestión seria. Y Dios viene con su pueblo con un sonido de trompeta, una fuerte trompeta, un shofar muy fuerte. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios. ¿Sí? Lo sacó de sus tiendas y lo llevó al pie del monte. Y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. ¿A dónde se detuvieron? Al pie del monte, donde estaba la línea. ¿Y qué vieron? El monte estaba cubierto de humo. Si alguien dice, ¿cómo será Dios? Bueno, Dios se le manifestó a Israel aquí de esta manera. El monte estaba cubierto de humo, porque el Señor, aquí está Dios Jehová, la palabra Señor en el original es Yahvé, Yahvé descendió sobre él en medio de fuego.
Miraron al monte y salía humo como si fuera fuego, porque Dios descendió en fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Oiga, eso sí da miedo. Todo el monte se sacudía además violentamente. Era para salir corriendo. Y Moisés dijo: acérquense. ¿Sabe? Ese es el llamado de nosotros, los siervos de Dios y de la iglesia. Decirle a la gente: acércate. Pero tenemos que enseñarles que Dios es fuego consumidor, dice el libro de los Hebreos. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Versículo 20, versículo 19. Y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y dijo, y Dios le respondió en el trueno. Es decir, la voz de Dios se oía como un trueno. Cuando aquí dice la Biblia que le respondió en el trueno, quiere decir que lo que se oía de Dios era la voz como si fuera un trueno. Por eso cuando oiga un relámpago, hermano, imagínese que así le habló Dios a Israel. Así le hablaba a Moisés. Y no le podía decir Moisés: Dios, háblame más quedito. Porque Dios tenía que manifestar su gloria. Esta es mi palabra y esta es mi voz. Dios es serio. Nosotros somos los que le bajamos la voz. Pero yo creo que Moisés fue un siervo, hermano, fiel al Señor. Les trajo el mensaje de Dios como era. Y eso es lo que debe atemorizarnos a cada uno de nosotros. Versículo 20. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí y desde allí llamó a Moisés para que subiera. Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor le dijo, fíjese, qué miedo, Moisés sube, qué privilegio, qué miedo, pero qué privilegio, que de los siervos de Dios ha habido pocos, hermano. Moisés, recuerdo en el Apocalipsis Juan, sube acá. Y Dios lo llama ¿a dónde? Al lugar santísimo de ese lugar. Lo llama la misma presencia. ¿A dónde descendió Dios? En la cumbre. ¿Y a dónde subió Moisés? A la cumbre, hermano. No hay hombre. No hay hombre en la tierra que haya subido, que esté en la presencia de Dios como lo estuvo Moisés. No lo hay. Solo Cristo. Cristo es Dios. Y el Señor le dijo, fíjese, otra vez le dice, baja y advierte al pueblo que no intenten ir más allá del cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida. Qué terrible. Hasta los sacerdotes que se acercan a mí deben consagrarse, o sea, deben prepararse. De lo contrario, yo arremeteré contra ellos. Ahí sí Dios los mataría. Moisés le dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte Sinaí, pues tú mismo nos has advertido, pon un cerco alrededor del monte y conságramelo. El Señor le respondió, baja y dile a Aarón que suba contigo, pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben intentar subir a donde estoy, pues de lo contrario yo arremeteré contra ellos. Moisés bajó y repitió eso mismo al pueblo. Quiero que observemos algunas cosas. Dios se manifiesta con fuego, humo, sacudimiento y voz muy audible como trueno. Eso es lo temible de Dios. Eso trae temor a las personas. Pero hay algo muy interesante. Dios le advierte a su pueblo, al pueblo que atrajo así, ¿verdad? Que lo atrajo así. ¿Qué le dice a su pueblo? No se acerquen a mí. Puede parecer algo contradictorio, pero al pueblo que Dios atrajo así le dice 3 veces. Se lo insistió Dios 3 veces, que Moisés le dijo, ya se los dije. Baja y diles. Ya se los dije, Señor. Baja y diles. Es decir, por si no te queda claro, y por si no les queda claro a ellos, no se acerquen.
3 veces Dios les dice, no se acerquen. 3 cosas que quiero observar aquí. La primera es, ¿no estaba consagrado el pueblo? Sí. Y aún así Dios le dijo, no se acerquen. ¿Qué nos enseña eso, hermano? Que sus obras van a cambiar su naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza pecaminosa, y van a cambiar la santidad de Dios. No. Es necesario para poder estar, hermano, delante de la presencia de Dios. Pero aquí nos está hablando de salvación. Por eso las obras no tienen nada que ver. Usted, hermano, está delante de la presencia de Dios por la gracia que Dios le da, no por su consagración. Pero se debe consagrar por causa de que está en la presencia de Dios. Entonces, ¿me estoy explicando por qué es importante consagrarse? Porque estamos en la presencia de Dios. Es lo que Dios pide. Pero aunque me consagre, eso no me hace acepto delante de Dios. Entonces, mi hermano, hay cosas que enseñamos en la iglesia, hermano. Usted tiene que portarse bien, usted tiene que proyectarse bien, vístase bien, reglas de conducta. Y son cosas cristianas. Pero eso no quiere decir que usted es salvo porque las haga. Ninguna persona es salva por cómo se comporta, sino su comportamiento es reflejo de quién es él. Es un creyente, hijo de Dios. Pero entonces eso no nos salva, ¿verdad? La segunda cosa es, la curiosidad no está permitida. El pacto de Dios no es para observar, sino para participar. El versículo 21 dice, el Señor le dijo, baja y advierte al pueblo que no intenten ir más allá del cerco para verme. ¿Quién estaría dispuesto nada más a ver a Dios? El curioso, el morboso. Pero Dios no está para que lo vean, no desciende con fuego, con poder y con gloria para que lo vean. Baja para mostrar su poder y para mostrar su amor. Así que no es por curiosidad. Hay gente que quiere buscar a Dios por curiosidad. Eso no funciona así. Venimos a tener un encuentro personal con Dios. Dios viene a establecer un pacto y quiere que participemos y no seamos simples espectadores. Si pudiera aplicar esto a nuestro tiempo, lo aplicaría a la Santa Cena. Hermano, Dios lo llama a que participe de la cena del Señor y participe del pacto de Dios. Y no sea un simple espectador. Porque por eso murió Cristo, hermano. Por eso murió Cristo. Para que usted no sea un espectador. El pacto no se escucha. El pacto no nada más, la palabra de Dios no nada más es para oírla, la palabra de Dios no nada más es para deleitarse en ella, aunque hay que deleitarse, es para participar de ella. El pacto tiene palabra de Dios, pero el pacto es una relación en la cual participo. Cuando me entrego a Cristo, cuando tomo de la cena del Señor es porque estoy participando de su cuerpo, de su sangre. No son mis obras. Hermano, no tiene que hacer nada sino creer en Cristo, aceptar a Cristo y que el pacto de la sangre haga una obra en su vida, que le crea a Cristo, porque la salvación es por medio de la fe. Ese es el evangelio, mi hermano. Usted no va a hacer absolutamente nada más grande que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. No intente traspasar el límite que dijo, solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No intente hacerlo con otros medios. No osemos ninguno de nosotros, hermano, agregarle al evangelio nada para que no caigamos en condenación. Somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. La tercera cosa es que la relación de Israel con Dios estaría ahora condicionada al cumplimiento del pacto, que es la ley. Ven, Israel, me vas a oír. Y oyeron la voz de Dios. Oyeron a Dios hablando con Moisés porque
cuando alguien habla como relámpago y trueno, es para que lo oyeran los israelitas. Se oyó en todo el campamento, se oyó en toda la región. La voz de Dios hablando a Moisés fue real. Si antes de oír esa voz dijeron los israelitas, obedeceremos todo lo que Dios nos manda. Y después de oír esa voz, Dios hizo que le temieran a Dios y le temieran a Moisés. Por eso le dijo Dios a Moisés, Moisés, ven, porque ni quien se quisiera acercar. Pero a Moisés lo llamaron, lo llamó Dios. Y ellos vieron que Moisés subió. Y si no murió, fue un testimonio ¿de qué? De la gracia que Dios tuvo con Moisés, y es un reflejo de la gracia que Dios tuvo con su pueblo. Por eso Dios le dio a Moisés como un regalo a su pueblo. Moisés representa su palabra, representa su ley, representa a Dios. Es un profeta de Dios para Israel. Por eso fue anunciado y es predicado Moisés en las sinagogas. Fue predicado en tiempo de Cristo. Jesucristo tuvo que aprender Moisés, pero Cristo no vino a abrogar la ley de Moisés, vino a cumplirla y a darle un nuevo significado. Y aún Moisés y Elías, los profetas y Moisés en la monte de la transfiguración, platicaron con Cristo. Pero Cristo sabía que su lugar, aunque era mayor que ellos, era sufrir más que ellos. Y aún sufrir por ellos. Porque ellos solamente anunciaron y vieron el futuro. Pero Cristo era el presente y para nosotros, hermano, es también nuestra vida eterna. Así que yo quiero concluir con esto. Para nosotros, hermano, ¿qué representa? ¿Cuál es el privilegio o el nuevo privilegio que nosotros tenemos por medio de Cristo? Este pacto fue con Israel y no es con nosotros. Y debemos entender lo siguiente, Dios sigue siendo el mismo, su santidad no es menor ahora que antes. Si Cristo nos permite la entrada al Padre, no es porque el Padre haya bajado sus estándares. Es porque Dios ha hecho un acto sobrenatural, ha hecho un acto de gracia, un acto poderoso que se llama justificación, santificación, para que podamos acercarnos delante de Él. Y esto lo ha hecho por medio de la sangre de Jesucristo. Al pueblo de Israel se le dijo 3 veces, no te acerques. Santiago 4:8 Dios nos dice, acérquense a Dios. Fíjense, Antiguo Testamento, no se acerquen. Nuevo Testamento, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Conságrense, ¿verdad? La salvación es por la fe. La consagración es un acto voluntario. Porque Dios dice acérquense. Así que, como se van a acercar a Dios, límpiense las manos y los inconstantes purifiquen su corazón. Hebreos 4:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos.